Una niña olvidada susurra, Soldado y su K9 revelan un secreto transformador increíble, Alejandro había regresado a su pueblo como un fantasma. Las sombras de su pasado corrosivas y persistentes, lo seguían a cada paso, llevándole de vuelta a las horas de angustia que había vivido en la guerra. Con cada ladrido de Rex, su fiel compañero K9, el eco de las explosiones reverberaba en su mente. La plaza central estaba llena de vida, el bullicio de las fiestas patronales llenaba el aire de risas y música, mariachis tocaban melodías que solían alegrarle el corazón, pero ahora resonaban como un recordatorio de la felicidad que no podía alcanzar. Caminaba entre conocidos que evitaban su mirada, en sus rostros se leía el recelo, era un extraño en su propia tierra, en la tienda de Doña Rosa, donde el olor a tamales recién hechos invadía el espacio, él intentaba comprar algo simple. Pero Doña Rosa solo le decía no hay cada vez que sus ojos se encontraban. Lo sabía, la gente hablaba de él. En el mercado los murmullos comenzaron a crecer, disparados por el dramatismo del momento. Era como si llevara un cartel de hombre peligroso en su frente. A pesar de su intento de salir adelante, la comunidad lo rechazaba, alimentando un estigma que le aplastaba el alma. Fue en ese momento de desesperanza que escuchó el llanto. Como un faro perdido en la niebla, el sonido se coló en su corazón. Valentina, una niña de 10 años, estaba en un rincón, rodeada de bolsas de compras y el silencio de su propia tristeza. Se acercó cautelosamente, su mirada mostraba la lucha interna por mantener el espíritu en alto mientras la vida a su alrededor se desmoronaba. Alejandro sintió un dolor profundo. Ella, al igual que él, era una víctima del abandono, una niña cuya familia no sabía cómo recuperarse de las desesperaciones de la vida. A veces el mundo se siente más pesado de lo que podemos soportar, le contó Valentina entre sollozos. Su padre había perdido el trabajo y la ignorancia de la gente lo había llevado a la desesperación. Alejandro vio en sus ojos la fragilidad de la inocencia, un reflejo de su propia lucha contra los fantasmas que lo acompañaban. En ese instante una chispa de esperanza se encendió en su interior, movido por la necesidad de ayudar, Alejandro se acercó a la familia de Valentina. Sabía que no tenía apoyo, que la comunidad no vería su buena intención, pero sentía que este era su momento de redención. Mientras hablaba con el padre de Valentina, se dio cuenta de que su hogar estaba dividido por el miedo y la incomprensión. Eran más que simples problemas económicos, había un dolor profundo que resonaba en la habitación. Por favor, solo necesito que me escuchen. Habló con determinación. Pero ahí estaba Rex moviendo la cola, como un rayo de esperanza en medio del caos. Todo se tornó silencioso y la tensión en el aire era palpable. ¿Cómo podrían transformar su dolor en una fortaleza? Valentina y su familia entenderían que él, un soldado marcado por la guerra, podía ofrecerles algo más que compasión. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que Alejandro se adentraba en la vida de Valentina, comenzaba a desenmarañar secretos que podrían cambiarlo todo. Una verdad oculta lo llevaría a un dilema moral, uno que podría despertar la compasión dormida de su pueblo, pero también abrir heridas que todos preferirían dejar cerradas. Con el festival a la vista, ¿podría enfrentar su pasado y luchar por lo que creía justo? La intersección entre su redención y la de Valentina no era solo una historia de superación, era un llamado a su comunidad a reconsiderar lo que significaba ser valiente. ¿Estaría el pueblo listo para aceptar a alguien que en sus corazones aún era un extraño? La respuesta inquietante flotaba en el aire, dejando abierto un laberinto de posibilidades que apenas comenzaba a revelarse. Alejandro tomó aire profundo, sintiendo cómo el peso de su propia historia colisionaba con la de Valentina. Con cada palabra que decía, más se sentía entrelazado con esa niña que había encontrado entre las sombras de su propio dolor. Pero ¿cómo podría ser un salvador cuando apenas podía dejar atrás sus propias cicatrices? Mientras el ruido del festival resonaba a su alrededor, un grupo de personas pasó cerca, llenos de risas y alegrías. Sus miradas se deslizaban hacia Alejandro y él podía sentir la tensión en su pecho.
Aún así, el brillo de los ojos de Valentina lo empujaba a seguir adelante. Voy a ayudarte, le dijo, ya decidido a hacer lo que fuera necesario para cambiar su destino. Los días siguientes, Alejandro y Rex se convertían en visitantes constantes en la casa de Valentina. Cada tarde él traía algo para la familia, alimentos, consejos y un poco de esperanza. Tal vez no tengo dinero, pero tengo experiencia. He vivido la guerra y sé cómo enfrentar el miedo, expresaba con firmeza. Una conexión especial se desarrollaba entre él y su padre, un hombre hecho trizas por la presión, que poco a poco empezaba a abrirse y compartir sus sentimientos. Una tarde, mientras estaban en el patio trasero, Alejandro se percató de que Valentina dudaba. Su mirada era un torbellino de emoción y miedo. ¿Y si la gente sabe lo que hiciste, Alejandro? ¿Y si piensan que soy como tú? La pregunta le golpeó con un rechazo inesperado. Él había huido de su pasado, y el temor de Valentina lo obligó a confrontar su realidad. Pero Valentina, las cicatrices no definen quiénes somos, sino lo que hacemos con ellas, respondió, sintiendo en su pecho una mezcla de orgullo y tristeza. Las palabras resonaron con un eco mágico, y Valentina pareció contemplar su nuevo hogar promesa. Justo en ese momento llegó su padre, con un brillo renovado en sus ojos. Tal vez deberíamos hacer algo. Un puesto en el festival, algo que muestre que aún tenemos esperanza, sugirió. La idea flotó en el aire, cargada de significado, pero no todo sería tan sencillo. A medida que se acercaba la fecha del festival, los rumores sobre Alejandro comenzaron a multiplicarse como el fuego en la hierba seca. ¿Cómo puede alguien que ha lastimado a otros estar tan cerca de una niña?, murmuraban. Cada comentario se clava en su corazón como un cuchillo, el pasado no estaba listo para dejarlo en paz. Sin embargo, no podía permitir que estos miedos opacaran la luz que Valentina había traído a su vida. La noche del festival finalmente llegó. Las luces brillaban en la plaza y el aire estaba lleno de risas y colores. Atraído por la música, Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza, tanto por la adrenalina como por la ansiedad. Se negaba a fallar a Valentina, o a sí mismo. En el fondo de su mente una pregunta lo atormentaba: ¿podría su historia de redención abrir los ojos de su pueblo, o ser una chispa que avivara el odio en su contra? Mientras se preparaban para su puesto, Alejandro giró la mirada hacia Valentina, que sonreía con confianza. La fuerza de su espíritu despertó en él el valor necesario. Vamos a hacerlo, Valentina, vamos a demostrar que el pasado no es el futuro. Alzó la vista y vio a sus vecinos acercándose, miradas escépticas y furiosas en sus rostros. La tensión creció y justo en ese instante Alejandro supo que había llegado el momento de enfrentar sus demonios. Fue entonces cuando un grito resonó entre la multitud, alertando a todos de algo inesperado. ¡Miren! Ese es el soldado que ha vuelto para arruinarlo todo. La insensatez de su pasado estaba a punto de desatarse y cuestionar todo lo que había logrado construir. La plaza, que momentos antes vibraba con risas y música, se sumió en un silencio pesado. Todas las miradas se volvieron hacia Alejandro. Era como si el aire, cargado de colores y luces, se volviera denso y gris. El grito había sido un plomo en el corazón del festival, desgarrando la ilusión que habían tratado de construir juntos. Valentina, que había estado con una sonrisa brillante, se encogió como un pétalo herido. El temor se reflejaba en sus ojos, y eso desarmó a Alejandro. «¡Cállate!», gritó alguien desde la multitud. La voz resonó con rabia y temor, ambos sentimientos que también palpitaban en Alejandro. Se dio cuenta de que no solo lidiaba con su propio pasado, ahora era el espejo de su comunidad, el representante de sus miedos y odios. Valentina, al ver la incertidumbre en él, tomó su mano con firmeza. «No tienes que ser ese hombre. No tienes que dejar que ellos dicten dónde vas», murmuró, y su voz resonó suave como un susurro protector. Alejandro sintió que su corazón latía con más fuerza, desbordando un eco de coraje que había olvidado que existía en él. La multitud comenzaba a murmurar. Algunos reían con desprecio, otros como si retrocedieran ante el peligro. Alejandro respiró profundo, sintiendo cómo la angustia se mezclaba con una chispa de determinación. Debía hacer algo y rápido. «Sí, fui un soldado», comenzó, su voz firme y resonante. «Pero no estoy aquí para arruinarles la vida a ustedes. Estoy aquí para encontrar redención y ayudar a Valentina». Al pronunciar su nombre observó cómo algunos de los presentes reaccionaban. La conexión de Valentina, tan pura e inquebrantable,
era un faro en medio de la tormenta. ¿Ayudar? ¿Cómo puedes ayudar si solo has hecho daño?, respondió una mujer del fondo, su mirada llena de odio. El murmuro de aprobación que surgió a su alrededor confirmaba que su presencia, lejos de ser un salvador, se había transformado en blanco de agresión. Porque sé lo que es perderlo todo, respondió Alejandro, debilitando cada argumento con sinceridad. He estado en el lugar de sus hijos y he sido tomado por el dolor. Pero sé que la esperanza, aunque tenue, puede brillar en las sombras. Valentina es esa luz, y si hay un futuro distinto para ella, debo luchar por él. Valentina se quedó mirándolo, sus ojos antes asustados ahora resplandecían con orgullo. Alejandro la miró y vio en su reflejo la fuerza de todos aquellos que habían perdido por su culpa y la de otros. La plaza no era solo un apéndice de juicio, era un crisol de emociones, una oportunidad para sanar. Las palabras de Alejandro resonaron entre sus vecinos. Quizás no puedan olvidar lo que hice, pero tal vez puedan ver el esfuerzo que estoy haciendo por cambiar. El legado que quiero dejar no es de dolor, sino de esperanza. De repente un anciano de la comunidad se adelantó, sus pasos firmes a pesar de la edad. He conocido a muchos en esta vida que han cometido errores. Hay quienes eligen el camino del odio, y otros que buscan redención. ¿Qué camino elegimos hoy? La multitud se quedó en silencio, la tensión empezaba a disiparse. Pero justo cuando la atmósfera parecía cambiar, un estruendo ensordecedor sacudió la plaza. Una explosión de fuegos artificiales iluminó el cielo nocturno, acompañada de los murmullos de asombro. Las luces intermitentes trazaron patrones en la oscuridad, como si el universo mismo estuviera dando una oportunidad a Alejandro para demostrar su cambio. Este festival es mío también, pensó, sintiendo un renovado impulso en su corazón. No puedo dejar que el miedo y el odio ganen. El festival no solo debía ser un refugio de alegría, sino también el inicio de una transformación. Se volvió hacia Valentina, la miró a los ojos y le prometió, no solo seré tu defensa, seré un hombre mejor por ti. Mientras las luces parpadeaban y las risas volvían a llenar el aire, un nuevo grito resonó entre la multitud. ¡Miren! ¡Miren el cielo, algo se acerca! Y con eso una sombra ominosa se dibujó en el horizonte. El silencio que siguió al grito era casi palpable. La multitud, que apenas comenzaba a relajarse, volvió a tensarse, el aire ahora pesado de anticipación. Alejandro giró su cabeza en dirección al cielo, donde la silueta oscura crecía poco a poco. ¿Qué era aquello? Los fuegos artificiales se mecían entre acordes de asombro y temor, rociando la plaza con una mezcla de luz y sombras, pero la nueva aparición se sentía como una advertencia. ¿Qué está pasando?, murmuró Valentina, sus ojos reflejando la desconfianza que comenzaba a apoderarse de los rostros de aquellos a su alrededor. Alejandro, con el corazón acelerado, sentía que la promesa que había hecho, la esperanza que buscaba levantar, corría el riesgo de desvanecerse en un instante. No lo sé, contestó apretando aún más su mano en la suya. Pero no voy a dejar que esto arruine lo que hemos comenzado aquí. La figura oscura tomó forma. Un perro grande y robusto, un K9, aparecía en la escena. Su pelaje brillante y su postura alerta hacían que todos se preguntaran si en realidad era una aparición de otro mundo. Pero lo que más impresionó a la multitud fue el hombre que lo seguía. Vestía una chaqueta de cuero desgastada, con cicatrices visibles en su rostro, como si las historias de su vida chocaran con su piel. Era otro soldado, uno que al igual que Alejandro prometía redención. La tensión alcanzó un nuevo nivel. Ese es el sargento Morales, susurró alguien. Regresó ayer de la misión. El sargento avanzó hacia Alejandro y Valentina, su mirada fija e intensa. Alejandro sentía un tira y afloja entre el deseo de conocerlo y el miedo de lo que podría implicar su presencia. Alejandro, pronunció Morales, su voz grave resonando con una mezcla de respeto y urgencia. He venido porque hay algo que necesitas saber. Valentina miró a Alejandro, los ojos llenos de preguntas. ¿Qué es lo que necesita saber? El pasado nunca se aleja completamente, continuó Morales, dando un paso hacia ellos. Y los errores que cometimos en la guerra no han olvidado a los que dejamos atrás. Hay un grupo que no se detendrá hasta que todos los que somos responsables caigan de nuevo. Las palabras de Morales golpearon a Alejandro. Su pasado lo seguía como una sombra, y no podía deshacerse de él tan fácilmente. ¿Qué se supone que hagamos?, inquirió,
sintiendo que el peso de aquellas revelaciones comenzaba a desbordarse en su pecho. Debemos actuar antes de que avancemos, dijo Morales, el K9 a su lado meneando su cola, como si supiera que sería parte de un esfuerzo mucho más grande. Yo también estoy intentando buscar redención. Pero no estamos solos en esto. Hay otros dispuestos a ayudar. Justo en ese momento el sonido de risas y música comenzó a resurgir lentamente entre los murmullos. La plaza, en un acto inconsciente de resistencia, intentaba recobrar la normalidad. Pero el evento había cambiado para Alejandro, la lucha por el perdón se acababa de complicar. Debemos entender que este festival puede ser nuestro espacio de sanación, sugirió Morales, como un ancla en medio de la tempestad. Pero para ello hay que enfrentar juntos esos demonios. Valentina, tomando un profundo respiro, se volvió hacia Alejandro. Tú ya has dado un paso valiente. Ahora debemos avanzar como comunidad. La determinación en su voz iluminó un camino que parecía tan oscuro. ¿Juntos?, preguntó Alejandro sintiendo que la posibilidad de redención no solo dependía de él, sino de todos. Juntos, afirmó Morales mientras el K9 movía su cola, como si también sintiera la urgencia de este nuevo capítulo que estaba por escribir, pero justo cuando Alejandro se sintió por primera vez con un propósito renovado, un grito desgarrador atravesó la plaza, rompiendo la tensión como un vidrio al caer. «¡Es mi hermana! La han encontrado». Los ojos de todos giraron hacia una joven que rompía entre la multitud, pálida y temblando. La plaza, que intentaba recuperarse, ahora se convierte en el escenario perfecto para otra revelación. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está ella? Alejandro y Valentina, junto al sargento, comprendieron que el caos aún no había terminado. La joven, con lágrimas en los ojos, avanzó entre las miradas curiosas y preocupadas. Su voz temblaba, pero había algo en su mirada que incomodaba a todos. Alejandro sintió un tirón en su corazón, una mezcla de empatía y preocupación. La multitud se partió, dejando paso a esa voz quebrada que resonaba con más fuerza que el bullicio del festival. «Dímelo». «¿Qué sucedió?», exigió Valentina, acercándose a la chica, quien temblaba como una hoja al viento. Ella estaba atrapada en un sótano. La joven apenas podía articular las palabras. Ellos no la dejaban salir. ¿Quién es? Alejandro frunció el ceño, la inquietud le recorría el cuerpo. Este no era solo un momento personal, era un eco de todo lo que habían vivido. La guerra, el dolor, las decisiones difíciles. ¿Quiénes la mantuvieron aquí? Los mismos que siguen buscando a los nuestros. La voz de la chica se hizo más tenue. Los que no olvidan. Vienen por ustedes, vienen por aquellos que regresaron. Alejandro sintió la presión en su pecho aumentar. La amenaza de su pasado regresaba como una sombra que había intentado desvanecer. Morales dio un paso al frente, sus ojos se endurecieron mientras intercambiaban miradas con el K9, quien permanecía alerta. Aquel perro sabía, como ellos, el peligro estaba mucho más cerca de lo que parecía. Esta no es solo una cita casual, murmuró Morales con seriedad. Lo que dicen es real. Hay un grupo detrás de nosotros, acechando cada movimiento que hacemos. Debemos proteger a la comunidad, Valentina insistió, mirando a su alrededor, a los rostros atemorizados que antes mostraban alegría. No podemos permitir que nuestro pasado los alcance a ellos. ¿Y cómo lo hacemos? La voz de Alejandro temblaba, la sensación de impotencia comenzaba a crecer. No podemos enfrentar ese tipo de enemigos si no sabemos quiénes son. Morales asintió, reconociendo el vacío de información. Pero si esta chica ha encontrado una pista, debemos seguirla. Quizás haya más como ella que saben algo. Hay que formar un grupo. No podemos actuar solos, sugirió Valentina, ahora con una determinación renovada. Cada vez que nos hacemos a un lado, nosotros permitimos que los miedos avancen. Esta vez debemos ser proactivos. Alejandro miró a su alrededor. En cada cara estresada, en cada mirada perdida, veía el eco de su propia lucha. Todos estaban buscando la esperanza, un refugio, un propósito. Sí. Pero debemos ser rápidos, replicó. No tenemos mucho tiempo. Recuperemos lo que se nos robó, añadió Morales apretando los puños. No solo por nosotros, sino por aquellos que todavía no han regresado a casa.
Mientras el ruido de los fuegos artificiales se desvanecía y la música se convertía en un murmullo distante, Alejandro sintió que se levantaba una ola de energía, el impulso de un grupo que comprendía que la fe y la comunidad podían cambiar el rumbo de sus destinos. Pronto se formó un pequeño círculo, experiencias compartidas y promesas de acción comenzaron a entrelazarse. Justo cuando la conversación comenzaba a tomar forma, un estruendo resonó en la distancia, como un trueno oscuro que marcaba el compás de su temor. Las luces de la plaza comenzaron a titilar, y el K9 de Morales se puso en alerta, sus orejas erguidas. —¿Qué fue eso? —inquirió un hombre del grupo, su voz moteada de miedo. —No lo sé. Pero no puedo quedarme aquí sin hacer nada —dijo Alejandro con el corazón latiendo en su garganta. Debemos descubrir la verdad, y rápido. La joven, aún nerviosa y llena de inquietud, se aferró a la mano de Valentina. Yo sé dónde estaban. Llévanos allí, ordenó Morales con firmeza. En su mirada ardía la promesa de protección y la urgencia de acción. Alejandro tomó una respiración profunda, consciente de que cada segundo que pasaba los acercaba más a la confrontación que nunca quisieron afrontar. Vamos, dijo, y la multitud, ahora unida con un único propósito, avanzó hacia lo desconocido. Perseguían una verdad que podrían cambiar destinaciones, sin embargo, cada paso los acercaba a un nuevo y aterrador descubrimiento. El eco de sus pasos resonó en la noche, mientras la oscuridad parecía tragarse la plaza. ¿Qué descubrimientos les esperaban en el camino? La respuesta a veces no se esconde solo, sino que busca encontrarse. El grupo avanzó con pasos decididos, pero el aire se tornaba denso a medida que se adentraban en la penumbra. Alejandro miraba al rostro de la joven, buscando respuestas en sus ojos. ¿Estás segura de que sabes dónde debemos ir?, le preguntó, tratando de ofrecerle un poco de aliento. Ella asintió, su determinación brillando a través de su miedo. En la antigua fábrica es un lugar donde ellos se reúnen. Pero debemos apurarnos, no hay tiempo que perder. Las calles eran silenciosas, casi pesadas. La plaza, que antes vibraba con alegría y música, parecía ahora un ecosistema de temor. Cada sombra que se movía a su alrededor parecía crecer, cada sonido, un recordatorio de que estaban siendo observados. Morales se detuvo y miró a cada uno de ellos. Sabemos que estamos en peligro, pero estamos juntos. No dejaremos que nuestros miedos nos detengan, afirmó. Valentina asintió, su mano firmemente colocada en el brazo de la joven para darle un poco de calma. Los edificios a su alrededor comenzaron a cambiar, volviéndose más industriales, más desolados. Un par de luces parpadeantes se alzaban a lo lejos, como ojos en la oscuridad que los espiaban. El K9 olfateó el aire, sus instintos primordiales afloraban en cada paso. Alejandro se detuvo un momento sintiendo la tensión a su alrededor. —¿Qué pasa, amigo? —murmuró, acariciando la cabeza del perro. La bestia gruñó levemente, su cuerpo tenso. No se trataba de miedo, sino de una alerta aguda. Sigamos adelante, invirtió Morales, y el grupo tomó una bocanada de aire, como si esa decisión les insuflara valor. Al llegar a la puerta de la fábrica, encontraron un gran candado, que parecía un obstáculo insalvable. Un susurro apagado llenó el aire, un eco del pasado que retumbaba en sus cabezas. Alejandro se movió hacia la entrada, su mano recorriendo la superficie fría y metálica del candado. Aquí es donde empieza todo, dijo, y en su voz había una mezcla de resignación y determinación. Si estamos aquí es porque debemos descubrir la verdad, contestó Valentina, y sus manos unieron las suyas. La fuerza de su conexión era palpable. Fue la joven quien, en un momento de claridad, miró alrededor y dijo: «Puedo buscar una ventana. Quizás podamos entrar por ahí». Y se alejó un poco, su figura pequeña contrastando con la inmensidad de la fábrica. Cuando se alejaron de la puerta, el grupo se sintió más vulnerable, la sensación de ser visto se intensificaba. Morales y Alejandro se miraron, una preocupación silenciosa compartida. Y justo cuando la chica alcanzó un lado de la fábrica, un sonido sutil emergió desde el interior, un sonido que heló la sangre en las venas de todos. ¿Escucharon eso?, preguntó Morales, el rostro pálido, mientras el K9 ladraba, lanzando un aullido agudo que reverberaba en el aire silencioso. Lo escuché, afirmó Valentina. ¿Qué era? Tal vez sea alguien más, alguien que esté en peligro. O podría ser un aviso de ellos. No podemos quedarnos aquí parados. Debemos entrar, contestó Alejandro mientras su corazón regresaba a una carrera frenética. Empezaron a acercarse al lado de la fábrica,
donde había una pequeña ventana entreabierta. Eso puede ser nuestra única opción, sugirió Valentina. Pero a medida que se acercaban, el sonido se hizo más claro, era un llanto. Un llanto que emanaba de las profundidades de la fábrica. Un llamado desgarrador que parecía romper el silencio y romper el hielo en sus corazones. ¿Qué está pasando ahí dentro?, susurró Valentina, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La joven reafirmó su decisión. Debemos entrar. Puede ser alguien que necesite ayuda. Sin esperar, se deslizó por la ventana, y el resto hizo lo mismo, sintiéndose cada vez más inmersos en la oscuridad de un lugar que prometía secretos aterradores. Dentro, la penumbra era intensa y el llanto se hacía más fuerte, resonando en cada rincón. Alejandro encendió su celular como luz, iluminando el camino mientras avanzaban. ¿Quién está ahí?, gritó su voz, una mezcla de valentía y temor. Pero el llanto no cesaba. Cuando giraron una esquina, la luz del celular brilló sobre una figura pequeña acurrucada en el suelo. La imagen fue como un jarro de agua fría, llenando sus corazones con preguntas desgarradoras. Justo antes de poder acercarse, una sombra saltó delante de ellos, y en ese momento, todo lo que conocían comenzó a desmoronarse. ¿Qué secretos les revelaría la pequeña figura en el suelo? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban, y el riesgo de sus acciones pronto se manifestaría. La figura en el suelo permanecía inmóvil, y el corazón de Alejandro latía con fuerza mientras se acercaban. La luz de su celular temblaba, lanzando luces danzantes que apenas lograban atravesar la penumbra. Cada paso era una mezcla de ansiedad y esperanza. «No te acerques», gritó Morales, aunque su voz era un eco de su propia incertidumbre. La sombra frente a ellos se formaba, la tensión en el aire se sentía densa, como si el mismo lugar retuviera el aliento. «Es una niña», pronunció Valentina, un tono de compasión cubriendo su voz. A medida que se acercaban, los detalles se volvían más claros. La pequeña tenía el cabello enmarañado y su vestido desgastado. Su rostro, empapado en lágrimas, dejó caer gotas de miedo al suelo gris. «¿Estás bien, pequeña?», preguntó Alejandro, tratando de transmitir una calma que él mismo no sentía. Pero su pregunta se perdió en el aire. La niña levantó la mirada, y sus ojos brillaron vorazmente como dos estrellas apagadas. «Ayuda, por favor», balbuceó, la desesperación quebrando su voz. En ese momento el llanto que antes resonaba pasó a ser un llanto más rítmico, casi un canto de súplica. Era doloroso y al mismo tiempo un llamado a la acción. «¿Por qué estás aquí?», musitó Valentina, sintiendo un impulso irrefrenable de ir a su encuentro. La niña hizo un gesto vago hacia el pasillo oscuro detrás de ella, y Alejandro sintió que el tiempo se detenía. «No tengo tiempo, ellos vienen», murmuró la pequeña, su mirada aterrorizada cambiando hacia la profundidad de la fábrica. «No puedo volver, no puedo». «¿Quiénes vienen?», Morales preguntó frunciendo el ceño, su mente trabajando a 1000 por hora. Pero antes que la niña pudiera contestar, un nuevo sonido resonó en el eco de la fábrica. Una puerta rechinó, seguida del sonido de pasos pesados. El grupo se congeló. «Debemos salir de aquí», exclamó Alejandro, su instinto de protección activándose. Pero Valentina se quedó. «Espera, necesitamos más información. No podemos dejarla aquí». La pequeña miró hacia Valentina, y en sus ojos había un destello de esperanza. «Ellos están buscando a los que saben, a los que no se callan», susurró. «Te vi, te oí hablar en la plaza. La verdad les da miedo». Alejandro miró a sus amigos, sintiendo que el peligro se acercaba lentamente. «No podemos llevarla a la calle. Es arriesgado», dijo mientras un hormigueo de ansiedad le recorría la espalda. Morales asintió, consciente de la necesidad de actuar rápido. Valentina se agachó acercándose a la niña. «Tú también tienes derecho a ser escuchada. ¿Sabes dónde están los demás? Esos que buscan». La pequeña asentía lentamente, los latidos en su pecho sonando como un tambor de guerra. «En el sótano. Puedo mostrarles, pero hay que moverse rápido». La idea de un sótano encendió una alarma en la mente de Morales. «¿Y si ahí es donde ellos guardan sus secretos?», preguntó, mirando hacia el oscuro pasillo que la niña les señalaba. Era un riesgo monumental, pero la vida de ellos, y quizás la de otros, estaba en juego. «Debemos confiar en ella», insistió Valentina, su voz cargada de determinación.
Alejandro sintió esa misma determinación, pero su instinto de protección luchaba contra la necesidad de seguir adelante. Sin esperar más, la niña se puso de pie, guiando al grupo hacia la oscuridad. Rápido, hay que irse antes de que venga, advirtió, mirándose nerviosamente el hombro, como si creyera que algo o alguien podría aparecer en cualquier momento. Mientras la pequeña avanzaba, el K9 comenzó a ladrar nuevamente, su alerta era frenética. Alejandro sintió que la adrenalina corría por sus venas. ¿Qué quiere decir esta niña?, pensó. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que su camino se estaba entrelazando con el de esa pequeña. Con cada paso que daban hacia la oscuridad, la simple búsqueda de la verdad se convertía en una necesidad abrumadora. La pregunta seguía retumbando en la mente de Alejandro: ¿qué secretos se escondían en la profundidad de esta fábrica? No podía haber vuelta atrás. Habían cruzado un umbral que cambiaría su destino para siempre. El llanto silencioso aún resonaba, pero ahora se transformaba en un canto de resistencia. ¿Lograrían rescatar no solo a la niña, sino descubrir las verdades ocultas que la fábrica guardaba? La luz temblorosa del celular iluminó un símbolo en la pared justo antes de entrar al sótano. Un símbolo que ambos reconocían, pero que jamás pensaron encontrar aquí. El tiempo se desvanecía, y las sombras se alzaban, escondiendo algo que podría ser más oscuro de lo que jamás imaginaron. ¿Quién estaba detrás de esos secretos desgarradores, y a qué riesgos se verían obligados a enfrentarse en la búsqueda de la verdad? Los pasos de la niña resonaban en el suelo de cemento mientras se adentraban en el sótano. La luz del celular apenas lograba abrirse camino entre las sombras, revelando paredes frías y húmedas adornadas con óxido y telarañas. La atmósfera se sentía opresiva, como si el lugar mismo los estuviera vigilando. Alejandro sintió que su corazón latía más fuerte, el eco de su propia respiración llenando el silencio inquietante. ¿Qué más hay aquí?, preguntó Morales, su voz temblorosa. La pequeña se detuvo un instante, volviendo a mirar a Valentina, que estaba pisándole los talones. A través del murmullo del miedo y la curiosidad, la niña respondió: es un lugar donde muchos se han perdido. Y algunos han encontrado cosas que no deberían haber visto. ¿Qué cosas?, interrumpió Valentina, intentando entender la magnitud de lo que se ocultaba allí. Secretos, murmuró la niña, su voz baja y temblorosa. Y ellos no dejan ir a nadie que sepa demasiado. La frecuencia de sus palabras aumentaba, como si fuera un canto de alerta. Sin embargo, de pronto un gran ruido resonó en la oscuridad, haciendo que el grupo se detuviera. Un portón de metal había sonado como un eco de alerta. Morales empujó a Valentina hacia atrás, protegiéndola detrás de él. Alejandro sintió el sudor frío recorrer su frente. Las sombras parecían cobrar vida, jugando con su mente, mientras el K9 se posicionaba frente a ellos, ladrando fuertemente. «Silencio», gritó Valentina intentando mantener la calma. La niña juntó las manos, mirando hacia la entrada del sótano con ojos aterrorizados. «Vienen, son ellos», dijo la pequeña, su voz apenas un susurro. «Debemos escondernos sin pensar». Alejandro se lanzó hacia un pasillo angosto, tomando de la mano a la niña mientras Morales y Valentina lo seguían de cerca. La oscuridad era densa, casi palpable, y Alejandro podía sentir la urgencia y el miedo en la respiración de todos. La niña lo guiaba con pasos temerosos, llevando a todos al fondo de una habitación pequeña, llena de cajas apiladas y dispuestas de manera caótica. «Aquí», susurró. Alejandro ayudó a Valentina a empujar una caja grande frente a ellos, creando una barricada improvisada. El corazón le latía a 1000 por hora mientras trataba de calmar al K9, que aullaba inquieto. «¿Escuchan eso?». Morales frunció el ceño, aguzando el oído. Un ruido de pasos se acercaba, y los corazones de todos parecían sincronizarse en un compás de terror. La niña movió la cabeza, asintiendo lentamente. «Ellos saben que estamos aquí. No tienen piedad». Una oscuridad más amenazante invadió el espacio. Alejandro sabía que cada momento contaba y que su tiempo en ese rincón de la fábrica se estaba agotando. Tenía que actuar rápido. ¿Y si había algo en el sótano que pudieran usar a su favor? «Valentina, tenemos que buscar alguna forma de salir o alguna herramienta que nos ayude», murmuró manteniendo la voz serena. Valentina lo miró, una chispa de determinación brillando en sus ojos. «Tú y yo podemos buscar entre las cajas. Morales, asegúrate de que la niña esté a salvo». Mientras deslizaban sus manos entre los objetos viejos,
Alejandro encontró un viejo hacha, cubierta de polvo. La levantó con una mezcla de alivio y ansiedad mientras Valentina hallaba una linterna que aún tenía un leve halo de luz. Esto podría servir, pero deberíamos movernos. Cada segundo cuenta, dijo él sintiendo el peso del tiempo sobre sus hombros. De repente, un grito resonó en la lejanía, llamando su atención. La niña palideció aún más, sus ojos desbordando lágrimas. No puede ser. Ellos están aquí, vienen a buscarme. Su voz se quebró en un sollozo, quebrando la tenue calma que había logrado. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Valentina, reconociendo la desesperación. La pequeña se giró hacia ella, sus ojos reflejando una profunda angustia. Son los que no esperan que se hable de lo que sucede aquí. Los que han mantenido el silencio por tanto tiempo. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Algo dentro de él sabía que estaban a punto de descubrir la respuesta a una pregunta que podría cambiarlo todo. La duda se transformaba en determinación. No solo estaban allí para salvar a la niña, sino para desenterrar la verdad que la fábrica había mantenido oculta durante demasiado tiempo, y en ese instante otro grito, esta vez más cerca, resonó como un eco de advertencia. Alejandro, rápido. ¿Podrían ellos, unidos, encontrar la luz en medio de la sombra? ¿O sería la oscuridad la única que prevalezca en su búsqueda por la verdad? El silencio fue rápidamente reemplazado por un murmullo etéreo que parecía fluir de las paredes mismas. Alejandro sintió que la presión aumentaba a su alrededor, como si la fábrica fuera un ser vivo, ansioso por mantener en secreto lo que alguna vez sucedió en sus entrañas. Con el hacha en mano y la linterna parpadeando, intentó tomar el control de la situación. Valentina, revisa las cajas. Podemos encontrar algo más que nos ayude, dijo Alejandro, su voz firme aunque suelen sudoroso. La pequeña, aún con lágrimas en los ojos, se agarró más fuerte de la mano de Morales, quien la miraba con una mezcla de preocupación y determinación. ¿Qué vamos a hacer si ellos llegan?, preguntó, su voz temblando levemente. Luchar. ¿Y si no podemos correr?, respondió Valentina, sus ojos ardían con la adrenalina del peligro inminente. Mientras buscaban a tientas, Alejandro se dio cuenta de que la luz de la linterna comenzaba a titilar más rápidamente, como un pulso desesperado. Rápido, exclamó, y sus manos se movieron de manera frenética entre las cajas. Encuentran herramientas de trabajo, trozos de metal que podrían usarse como armas, pero sin embargo, no era suficiente. Necesitaban un plan. Un nuevo grito sonó más cerca y, en ese instante, la niña comenzó a murmurar palabras en voz baja, como un lamento. Ellos vendrán a por mí. No hay tiempo. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren de ti? Alejandro le preguntó con urgencia, su mirada fija en la niña, buscando respuestas. Quieren que mantenga el secreto, quieren que me quede aquí para siempre, dijo la pequeña, mirando hacia la oscuridad con una mezcla de resignación y miedo. Alejandro sintió como si su corazón se detuviera un instante. No vamos a dejar que eso pase. Te prometo que saldremos juntos de aquí, afirmó, tratando de infundirle confianza. La niña soltó un tembloroso suspiro. Tienen ojos en todas partes, comentó, y al hacerlo, una sombra pasó rápidamente cerca de ellos, causando que sus corazones se congelaran por un instante. Era como si la propia oscuridad tuviera vida, empeñada en atrapar a los que se atrevieran a desafiarla. Escóndanse, gritó Morales, empujando a todos hacia una esquina tras una pila de cajas. Alejandro colocó el hacha a su lado, listo para lo peor. Sentía que el tiempo escaseaba y una presión aplastante ensombrecía sus mentes. Ahí está, murmuró Valentina, iluminando en un rincón oscuro con la linterna. Una puerta semiabierta parecía llamar su atención, aunque cubierta de polvo y telarañas, aspiraba a ofrecer una salida. No podemos quedarnos aquí. Es nuestra única oportunidad, dijo ella. Eso podría ser una trampa, contestó Morales, mostrando dudas. Pero a medida que el sonido de pasos se acercaba, Alejandro comprendió que debían arriesgarse. Vamos, será un movimiento rápido. A mi señal, de repente la puerta crujió como si alguien desde fuera estuviera intentando abrirla. Los gritos en la distancia resonaban, intensificándose. El K9 parecía sentir la tensión y aullaba descontrolado. Ya, gritó Alejandro, y todos corrieron hacia la puerta, empujando un poco para entreabrirla. La linterna iba alumbrando rápidamente un camino estrecho que prometía escapar de la oscuridad.
En esos instantes cada segundo contaba. Al cruzar la puerta, se encontraron en un pasillo mojado, mucho más oscuro de lo que habían imaginado. «Sigue», insistió Valentina, la luz desvaneciéndose con cada paso que daban. La niña se encontraba a su lado, apretando su mano con fuerza, como si el hecho de estar unidos les diera más valor, pero detrás de ellos, los pasos se hicieron más audibles, ecos que resonaban en sus oídos, llenando sus corazones de una mezcla de miedo y adrenalina. La verdad que buscaban parecía estar más cerca, pero también más peligrosa que nunca. Una risa burlona se alzó desde lo profundo del pasillo, haciendo que se helara la sangre en sus venas. Pensando que podían escapar tan fácil, resonó una voz grave, envolviendo el aire. «¿Quién eres?», Alejandro exigió, recordando que si tenían que enfrentar lo desconocido, que huir solo no era una opción. Se dieron cuenta de que no estaban solos, vivían el momento más crucial de su existencia, una decisión que podría condenarlos o redimirlos. Dar la vuelta por el pasillo ahora significaba que los secretos ocultos, lo inevitable, estaban a punto de ser revelados. La pregunta ahora era, ¿pagarían el precio por saber la verdad? El aire denso del pasillo se llenó de tensión. Alejandro, Valentina, Morales y la niña se alinearon, formando un frente que se sentía más sólido que el acero, aunque sus corazones latían desbocados. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrando secretos que nadie debía conocer. Una parte de Alejandro quería retroceder, dejarlo todo atrás y proteger a Valentina, pero sabía que no podían huir. Habían llegado demasiado lejos. «Soy quien controla lo que sucede aquí», resonó la voz. De la oscuridad emergió una figura alta, su presencia casi palpable. Alejandro no podía distinguir los rasgos de su rostro, pero algo en su actitud, su aplomo, prometía una lucha que desbordaría cualquier límite. «Salgan», ordenó. «No se interpondrán en los planes de los que están a cargo». Sus ojos brillaban con una mezcla de desdén y amenaza. «No vamos a permitir que esto continúe. No nos vamos a callar». «Nadie debería vivir con miedo», respondió Alejandro sintiendo como sus palabras resonaban no solo en su pecho, sino en el de todos los presentes. Morales y Valentina asintieron, empoderados por esa pequeña chispa de valentía que había despertado en ellos. La figura entrecerró los ojos, evaluando la determinación que emanaba de ellos. «¿Y qué piensan hacer al respecto?». «Las verdades tienen un precio y yo soy el que establece el costo». «Exponer las mentiras es nuestro deber», insistió Valentina con una firmeza que hizo eco en el espacio frío. «Ya no se trata solo de nosotros. Se trata de traer paz a nuestra comunidad». El antagonista sonrió burlonamente, pero en su mirada había un atisbo de inseguridad. Esa pequeña niña que había estado temblando al principio, ahora se adelantó. «No tengo miedo de ti. Solo quiero que mis amigos sean libres. No puedes detenernos». Sus ojos grandes reflejaban no solo temor, sino una valentía renovada. La risa del hombre resonó, esta vez llena de incredulidad. «¿Qué puede hacer una niña?». «Más de lo que tú crees», Alejandro opinó, sintiendo que su sangre ardía. «Hoy nosotros tomamos nuestras vidas en nuestras manos y enfrentamos el pasado. Trabajaremos juntos para desmantelar todo lo que has construido aquí». La tormenta que él había estado sosteniendo en su interior, comenzó a liberarse como un río desbordante. No había vuelta atrás, y era el momento de desatar la fuerza de una verdad que había sido oprimida. En un giro repentino, el hombre avanzó, pero Morales se movió con rapidez, posicionándose ante la niña. «No dejaré que le pase nada a esta pequeña», clamó mostrando la determinación que había crecido en el corazón de cada uno de ellos. El K9 alzó la cabeza, sus instintos protegiendo a su grupo, ladrando con una ferocidad inesperada. «Entonces que comiencen los juegos», disparó el hombre, quien empezaba a comprender que la resistencia que enfrentaba no era algo que podría aplastar fácilmente. La luz de la linterna se volvió un faro de esperanza, iluminando el camino que debían seguir. Sin previo aviso, el grupo comenzó a moverse. Morales lideró la carga mientras Alejandro aseguraba que la niña y Valentina estuvieran siempre a su lado. Sabían que el tiempo no estaba de su lado. La verdad que habían estado esperando estaba dentro de esos muros, y tenían que atravesar juntos. Mientras corrían, los ecos de sus pasos resonaban, pero entre ese miedo palpitante y la adrenalina, en ellos nacía una sensación de libertad. Lucharon juntos como una familia. Cada paso despejaba el miedo que había tratado de hacerlos tambalear,
finalmente encontraron una sala repleta de documentos, fotos y grabaciones archivadas. Sus corazones latían con fuerza, sabiendo que ahí podría encontrarse la evidencia que desenmascarara todo. Aquí, Valentina, dijo Alejandro comenzando a revisar los papeles. Esto es nuestro recurso. Los ojos de ella brillaban. ¿Puedes leerlo? ¿Sabes qué significa? Debemos descubrirlo y rápido, propuso Morales. Cada segundo que perdamos puede ser letal. Mientras comenzaban a revisar, las sombras parecían moverse como sombras en el fondo de la habitación. No pueden seguir ocultando esto, insistió Valentina. La comunidad tiene derecho a saber. Y no será solo nuestra lucha, será la voz de todos los que sufrieron y murieron por culpa de esas decisiones, agregó Alejandro, escuchando las voces del pasado resonando en su mente. Estaban a punto de tomar el control de sus destinos y revelarlo al mundo. Pero de pronto un crujido agudo resonó detrás de ellos. La figura del hombre había regresado, decidido a mantener su dominio. Ya no tendrán más oportunidades, sentenció acercándose a ellos con rapidez. No. No dejaremos que eso pase. Valentina gritó justo cuando Alejandro levantaba el hacha, enfrentándose al hombre con una mezcla de miedo y determinación. El enfrentamiento era inevitable. Alejandro se sintió fuerte como si cada cicatriz le hubiera preparado para ese instante, donde el significado del coraje se entrelazaba con la esperanza. Por Valentina, por la comunidad, pensó, el grito agudo del K9 resonó como un eco de batalla. La presión aumentaba. La confrontación estaba a un instante de estallar, y la verdad brillaría a la luz de un nuevo amanecer. Alejandro tomó una respiración profunda, sintiéndose capaz de enfrentar cualquier sombra. La lucha por la justicia, la lucha por la redención, finalmente estaba en marcha. Ya no eran solo sombras o ecos del pasado, eran un nuevo comienzo juntos, creando el cambio que tanto necesitaban. Y así, impulsados por la revolución del dolor, la verdad y el coraje juntos, se prepararon para enfrentar una batalla que podría cambiarlo todo. Nadie podría detenerlos esta vez. Hoy, este festival será el símbolo de nuestra victoria, pronunció Alejandro, sintiendo que las fuerzas de la comunidad comenzaban a levantarse en el horizonte. No rendiremos nuestras vidas en vano. La plaza vibraría con la esperanza de un futuro renovado. La niña Valentina, el K9 Morales, y él se unieron, sus corazones alineados en una única canción de libertad. El tiempo para el cambio había llegado. Un grito resonó en la oscuridad, y Alejandro supo que no se detendrían hasta que la verdad floreciera de sus cenizas. Este era solo el comienzo de una historia más grande, una que resonaría a través del amor, la unidad y el coraje. Y aquí va el mensaje que necesitan ver ahora mismo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que nuestras voces lleguen a más personas. No esperen ni un segundo más para comentar sus reacciones y sentimientos sobre este final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Gracias por ser parte de esta comunidad y la historia.